Dar un saludo muy especial ahora, una bienvenida calurosa de buenas tardes a todos los que nos escuchan. Es un verdadero gusto saludarles de esta tarde y sean bienvenidos a este encuentro que virtualmente reúne a tantas mentes dedicadas a la salud y a la investigación. Desde este instituto y de la mano del proyecto ECO, que hoy somos un super hub ya desde hace algunos años, nos emociona siempre abrir las puertas de este espacio. Más que una simple transferencia de conocimientos, esta tarde y todas las anteriores, busca fortalecer esa misión que nos une, mejorar nuestro sistema de salud apoyándonos en ciencia, pero sobre todo en el aprendizaje compartido. El título de hoy es sumamente atractivo: Arquitectura de la Excelencia, y es de práctica clínica como puentes entre la ciencia y la seguridad del paciente. Es un mundo donde la información nos desborda. El verdadero reto es saber qué sirve, qué es ético y qué es seguro para quienes confían en nosotros y en dónde. Las guías de práctica clínica son en esencia la columna vertebral de este esfuerzo. No las leamos como protocolos rígidos o como papeles estáticos sobre el nexo vivo que conecta los últimos hallazgos científicos con la realidad. Al aplicarlas estamos asegurando que cada paciente reciba lo mejor de nosotros, del sistema, reduciendo riesgos y, lo más importante, salvando vidas a través de una atención más humanizada, pero también de calidad. Para guiarnos en esta reflexión, tengo el honor de presentar a alguien que entiende perfectamente este equilibrio entre la clínica y la ciencia. Es un privilegio cederle el micrófono esta tarde a la doctora Rocío de Los Ángeles Cajar, quien es médica ginecobstetra con una especialidad que nos recuerda siempre la importancia de la precisión y la sensibilidad. Su formación se complementa con una maestría en metodología de investigación, lo que le da esa mirada crítica para analizar la ciencia desde su raíz. En nuestra casa, el Instituto Nacional de Salud se desempeña con un rol clave. Ella es la que está al frente del programa de guías de práctica clínica desde el instituto desde su nacimiento. Es literalmente la arquitecta encargada de diseñar los marcos que hoy elevan los estándares de calidad en nuestro país, en lo referente a salud. Estamos ante una oportunidad invaluable de crecer juntos. Les invito a participar activamente y a escuchar con mente abierta, con sentido crítico y a preparar sus preguntas para el final de la ponencia de la doctora. Bienvenida, doctora Cajar. Les cedo el espacio y les pido a los demás mantener sus salidas de video y audio cerradas para captar mejor su conferencia. Muchísimas gracias, doctora Sandoval, por la presentación y pues agradecidas con cada uno de los que esta tarde nos acompañan para ver un poquito de lo que representa este tema. Esta presentación ha sido titulada Arquitectura de la Excelencia en Salud, porque así como una buena arquitectura requiere de planos y estructuras sólidas, así los sistemas de salud requieren estructuras basadas en evidencia para ayudar a los profesionales a tomar decisiones. En este sentido, las guías de práctica clínica se convierten en ese puente que conecta la ciencia con la seguridad del paciente. Todos sabemos pues que la medicina ha tenido un crecimiento exponencial, cada día aparecen nuevos estudios, nuevas intervenciones o tecnología. Sin embargo, existe una realidad que todos conocemos en salud, es que no todo el conocimiento llega al paciente. Y cuando el conocimiento no se traduce en decisiones clínicas y la variabilidad aumenta, la seguridad del paciente se compromete. Y no solo exige el poder generar evidencia científica, sino exige la implementación de esta, pero de la manera más efectiva. Entonces, la evidencia nos muestra que
existe una brecha sumamente amplia entre lo que la evidencia realmente recomienda y la práctica real. Y es así como observamos que solo el 60% de la atención se basa en evidencia. Cerca de un 30% de los pacientes realmente reciben intervenciones de bajo valor y alrededor de un 10% no reciben intervenciones que sean efectivas. Esta brecha realmente puede traducirse en variabilidad de la práctica, en decisiones insuficientes y se traducen en riesgo para la salud. O sea, es una brecha que realmente no es abstracta, tiene consecuencias, tiene nombres, pero sobre todo tiene historias acá. Imaginemos por un momento dos pacientes que buscan una atención en instituciones diferentes, pero con la misma condición de salud. Obviamente estos pacientes están buscando una misma atención en salud porque su condición de enfermedad es la misma. Pero al final este paciente sale de recibir una atención completamente diferente. Y esto quizás porque su condición de salud no lo amerite, sino porque esa variabilidad en la práctica clínica se convierte como una sombra persistente, con falta de cambio de mentalidades probablemente por intervenciones que históricamente se han realizado. Ahora, ¿esto qué genera? Esta variabilidad injustificada puede generar confusiones, inequidades, pero al mismo tiempo desconfianza de los pacientes en el sistema. Hoy avancemos a otro escenario. Imaginemos un hospital saturado, donde ustedes saben que esto cada minuto cuentan, los recursos cuentan, pero sin embargo, a pesar de todo esto, se siguen utilizando intervenciones probablemente de bajo valor o se sigan utilizando prácticas que pueden ser inseguras o que al punto de que muchas de estas están desactualizadas. Avancemos al otro punto que es sumamente importante, que es el riesgo del paciente. ¿Sí? Cuando la práctica se aleja de la evidencia, el riesgo aumenta, se multiplica el riesgo y esto se traduce en eventos adversos, en daños prevenibles y resultados clínicos subóptimos. Entonces, el poder cerrar esta brecha no es una situación de lujo académico o antojadizo, sino que representa para nosotros una responsabilidad de una actualización continua de la evidencia y poder tomar decisiones que realmente sean informadas, pero sobre todo poder transformar sistemas de salud que no se enfoquen en lo que es la costumbre, sino que en una verdadera calidad de atención para los pacientes. Hablemos en cuanto a la magnitud del problema y la seguridad del paciente. Esto representa un reto, no un problema marginal, es un reto constante que todos los niveles de atención experimentan. Y la Organización Mundial de la Salud señala que en los entornos hospitalarios 1 de cada 10 pacientes pueden presentar algún daño durante la atención y cerca del 50% de estos eventos adversos que se presentan se consideran situaciones prevenibles, y si hablamos de esto, quiere decir que una proporción importante de estos pacientes, el riesgo, la situación en sí de la gravedad de la enfermedad no equivale, la proporción no es únicamente por la condición de enfermedad, sino por todos estos riesgos que pueden ser asociados por fallas del sistema, ¿verdad? Decisiones inadecuadas, prácticas desactualizadas. Ahora, también la evidencia nos habla de datos relevantes como que al menos 1 de cada 20 pacientes puede presentar daños prevenibles y que dentro de aproximadamente un 12% de este daño prevenible ocasiona una discapacidad permanente o muerte en el paciente. Podemos señalar también que cerca de aproximadamente 134 millones de pacientes pueden presentar
eventos adversos en la atención hospitalaria en países de ingresos medios y bajos. Y esto produce alrededor de 2.4 millones de muertes al año. Pero aparte del impacto clínico y humano que puedan tener la atención insegura en los pacientes, también existe un impacto económico. Y este impacto económico, podemos ver datos, por ejemplo, de la Organización Mundial, que refleja que hasta un 15% del consumo hospitalario total se consume por la atención de pacientes con eventos adversos, o sea que parte de esta proporción de lo que significan los recursos son utilizados para poder tratar esas complicaciones producto de esos efectos que se ha ocasionado a la salud. Ahora, dentro de estos eventos se pueden mencionar como los principales que pueden ser errores de la medicación, infecciones asociadas a la atención sanitaria, diagnósticos incorrectos y procedimientos que son inseguros. Esta brecha que existe y este impacto económico se ve reflejado mucho en lo que representa el daño al paciente, que aumenta el consumo de recursos en cuanto pudiera representar ingresos prolongados de un paciente, el consumo de recursos materiales y humanos que aumentan los costos del sistema de salud. Entonces, poder identificar estas brechas no solamente representan un aspecto ético y clínico, sino también un aspecto que implica la optimización de los recursos en los servicios de salud para procurar la sostenibilidad de los. Y aunque el conocimiento científico siga creciendo, ¿verdad? Eso no significa que automáticamente ese conocimiento se traduzca en decisiones que son consistentes, ¿verdad? Y aquí vemos que los sistemas de salud enfrentan 3 desafíos y quizás problemas, veo yo desde ese punto de vista. Uno, que es la sobrecarga de información científica, ¿verdad? Un clínico promedio no puede revisar miles de publicaciones para cada decisión. Esto implica seleccionar la información para que pueda ser utilizada en cada decisión clínica que él tenga. Otro aspecto importante es la variabilidad, como lo hemos venido mencionando, diferentes profesionales tomando decisiones. Probablemente la causa pueden ser por la experiencia, por diferencias en lo que es la formación, diferencia en los accesos a lo que es información actualizada. Esto se traduce en que la atención no es uniforme. Y otro aspecto bien importante es la ausencia de estándares claros que derivan en el uso de probablemente un sobretratamiento de los pacientes, intervenciones que son innecesarias o el bajo valor. Es aquí donde la implementación de guías de prácticas clínicas informadas por la evidencia juegan un papel estratégico para los sistemas de salud. Esto permite que la evidencia científica se transforme en recomendaciones y podemos citar al Instituto de Medicina de los Estados Unidos, donde define la guía de prácticas clínicas como recomendaciones desarrolladas sistemáticamente para ayudar a los profesionales y los pacientes a tomar decisiones informadas. Esto ejerce un papel muy importante porque actualmente las guías de práctica clínica, muchas de ellas, no solamente reflejan la evidencia científica, esto incluye el resultado riguroso de esa búsqueda y de los estudios de investigación, sino que también incluye lo que representa el juicio profesional y la experiencia acumulada del equipo de salud en la aplicación de la práctica clínica. También los valores y preferencias de los pacientes, que esto incluye poder incorporar expectativas, el contexto individual y las decisiones informadas del paciente también para su elección. Y cuando estos elementos se pueden integrar en una guía de práctica clínica, realmente pienso que podemos trascender hacia una medicina más segura, transparente y reproducible. Son
pilares fundamentales. Ahora, es importante reconocer que los sistemas de salud no son perfectos y este es un punto bien importante porque pueden ocurrir fallas y lo hemos venido viendo durante la atención. Y uno de los modelos conocidos en organizaciones sobre la seguridad del paciente es este modelo de James Reason sobre lo que es el queso suizo, ¿verdad? En los sistemas de salud, nosotros para hacer el símil tenemos diferentes barreras. Estas son medidas de defensa, llámense así, que pudieran ser protocolos de higiene de mano, verificación de medicamentos, incluso las guías de práctica clínica. Y dentro de estas barreras pueden existir fallas. Estas fallas son debilidades del sistema, ¿verdad? Fatiga del personal, falta de recursos, equipos defectuosos, fallas en poder actualizar prácticas o simplemente desarrollar prácticas sin estandarizarse. Entonces, dice este modelo que un efecto adverso sucede cuando se alinean estas fallas, ¿verdad?, en cada una de estas barreras. Entonces, cuando esas fallas se alinean, estas barreras en sus respectivas fallas van haciendo una grada y se van socavando, produciendo al final el daño en el paciente. Entonces, una guía bien implementada actúa precisamente como esa barrera sólida, ¿verdad? Y pues no adherirse a ella puede agrandar esos agujeros y puede resultar severamente en daños para la salud de los pacientes. Pero la seguridad del paciente no solamente requiere hacerlo bien, recordarlo bien, sino que requiere de acciones estructurales que van encaminadas en poder disminuir esa variabilidad en la práctica, estandarizando la atención, prevenir, o sea, diseñar sistemas con prácticas basadas en evidencia y poder monitorear. Quiere decir que detectamos fallas en el sistema, aprendemos y aplicamos los ciclos de mejora. De esa forma se convierte en un instrumento de alto valor. Las guías de prácticas clínicas requieren un proceso de construcción sistemático y transparente. Pudiera hablarle de todos los pasos que esto requiere, pero así muy brevemente, esto requiere desde la formulación de una pregunta, búsqueda de evidencia para dar respuesta a ella, evaluación crítica de los estudios que se seleccionaron, así como el análisis de los mismos. Implica incluir juicios como un balance de los riesgos-beneficios, recursos, la aceptabilidad de los recursos en salud y la factibilidad en nuestros sistemas donde los vamos a aplicar, así como poder incluir las preferencias de los pacientes. Todo eso hace la fortaleza y pudiera mencionar que uno de los cuadros o sistemas de evaluación que internacionalmente se utilizan actualmente y que estamos aplicando como Instituto de Salud es el sistema GRADE. Este nos permite evaluar la certeza de la evidencia en base a los estudios que nosotros tomamos para poder generar esas recomendaciones de acuerdo a niveles como alto, moderado, bajo y muy bajo, y también implica lo que representa la fuerza de las recomendaciones, que estas se definen en una guía a través de un panel de validación de dichas recomendaciones, en donde se establecen en fuerte o condicional de acuerdo al balance entre los riesgos y los beneficios. Es importante cada pilar construyendo la excelencia en salud. Y uno de los pilares fundamentales que hoy la medicina trata de resaltar es el paciente. Y el paciente es la base fundamental de la atención en una estructura, en un sistema de salud. Y la evidencia hoy nos habla de varios aspectos importantes y nos recalca que el paciente, que la medicina se construye con el paciente y no de él. Uno de esos hallazgos nos lo dice la integración de la medicina basada en la evidencia
que ya lo vimos, que aparte de la ciencia y la experiencia clínica, los valores y preferencias de los pacientes son importantes a la hora de definir las recomendaciones. Otro aspecto importante que también menciona la evidencia es la participación del paciente. Este puede ser como miembro del panel elaborador de una guía o como representación de los pacientes. También entre los modelos cualitativos de la evidencia mediante entrevistas, encuestas o grupos focales. También hoy en día se habla muchísimo más de sistemas de salud. La evidencia cada día más refleja lo que es de sistemas enfocados a la persona. Y es aquí donde la guía de práctica clínica incorpora esa parte fundamental para que esas recomendaciones sean más adecuadas al contexto real de un sistema como es el de nuestro país. Luego, otro aspecto que también señala la evidencia es el impacto en calidad y seguridad. ¿Por qué? Porque esto mejora la aceptación de las recomendaciones y también favorece la adherencia al tratamiento. Entonces, el paciente pasa de ser un receptor pasivo al receptor principal en la atención. Un paciente participativo y que entiende mejor, ¿verdad? Asegura y forma parte importante de esas barreras que pudieran generarse dentro del sistema de salud. Importante mencionar que el verdadero impacto estructural, o sea, una guía por sí no nos va a cambiar, ¿verdad? La práctica actual. Yo puedo tener un papel y como ustedes ven esa imagen se llena esta de telarañas, ¿verdad? De polvo, lo que sea. Pero el impacto real ocurre cuando estas recomendaciones se implementan en los sistemas de salud y se integran a las decisiones clínicas cotidianas. Entonces, solo entonces la teoría realmente se vuelve en una actividad práctica para la seguridad del paciente. La evidencia también nos ha enseñado que la implementación de la guía mejora muchísimo más cuando nosotros podemos identificar esas barreras que pueden ser limitantes en la aplicación práctica y no solamente poderlas identificar, sino que podamos generar estrategias. Las estrategias van a ser diversas dependiendo del ámbito donde yo las quiera aplicar. Y aquí se señalan barreras sumamente fundamentales desde lo que es el profesional de salud, entre el desconocimiento, la falla de familiaridad, el desacuerdo, el arraigo de muchas veces de prácticas que históricamente se han realizado y que cuesta mucho quitarla, y hábitos clínicos que realmente forman una gran fortaleza a la hora de querer implementarlas en la atención directa con el paciente. Una barrera también es importante mencionar que a nivel de los pacientes existen los aspectos socioculturales en el paciente son fundamentales, las dificultades que puedan esto generar para la adherencia, ¿verdad? Así como el desconocimiento de muchas prácticas cuando nosotros no los incorporamos en las decisiones en salud. Otras es a nivel de la organización y es aquí una de las barreras que digo, bueno, muchas veces decimos, pero sabemos que podemos hacer, pero existen otro tipo de barreras en las que también hay que pensar, hacer en salud para mejorar, y una es, pueden ser las fallas de recursos o infraestructura, ausencias de tecnologías o limitaciones de muchas veces las consultas para brindar una atención. En cuanto a sistemas, también ausencias de políticas de incentivos, escasa integración en los sistemas de información clínica que permitan tener acceso a miras de cambiar. Entonces, ¿qué podemos mencionar como estrategias fundamentales al poder yo identificar? Como le digo, las barreras pueden ser diversas, sin embargo, dependiendo del lugar donde yo las voy a aplicar y al identificar cada falla, yo puedo ir definiendo qué estrategias, y estas son las que la evidencia ha demostrado que tienen mayor efectividad. Entre estos se menciona la educación y capacitación del recurso,
La verdad que la formación de los recursos, esto permite que ellos puedan conocer estas recomendaciones y aplicarlas, ¿verdad? Ya sea a través de talleres o la forma en la que un establecimiento pueda aplicar para poder desarrollarlas. Otra puede ser herramientas de apoyo clínico, muchas veces elaborar algoritmos, integración en historias clínicas, electrónicas o recordatorios en esta para orientar brevemente a los profesionales. También el poder realizar auditorías y retroalimentación, esta evaluación periódica vigila un poco lo que es el cumplimiento y hace un ciclo también de calidad en la retroalimentación de los equipos en cuanto a lo que se conoce de esta guía de práctica clínica. Y la otra parte importante en la que nosotros también tenemos que trabajar, porque hemos identificado a nivel de paciente que hay muchos aspectos, ¿verdad? Es en la educación del paciente, en el poder generar un material que ayude a la mejor comprensión de las intervenciones que nosotros proponemos. Y esto nos va a garantizar, no, quizás no nos va al 100% garantizar, pero es una parte importante en lo que representa el conocimiento, cómo funcionan mejor estas intervenciones. Entonces es parte del problema buscando una solución, ¿verdad? Esto nos ayuda a que él pueda participar también y pueda adherirse de una mejor manera a sus tratamientos. ¿Cómo forma parte el Instituto Nacional de Salud en la construcción de lo que es la arquitectura de la guía de práctica clínica? Y pues esto surge como una visión estratégica institucional que tuvo la doctora Sandoval desde su llegada a esta institución en el 2019. Esto requirió gestiones para un apoyo metodológico que en su inicio se dio por la OPS-UMS. Esto se realizó como una estrategia para el fortalecimiento de las capacidades nacionales en el desarrollo de guías de práctica clínica eh, para consolidar una base técnica que permitiera elaborar este tipo de documentos informados por la evidencia. Fue así desde entonces que el Instituto Nacional de Salud, en miras a la construcción de esta arquitectura, ha generado una serie de guías de práctica clínica en diversos temas, a la cabeza sobre la temática relacionada con enfermedades crónicas, atención en el recién nacido, en riesgo, prematurez, atención de la mujer, y pues esto ha requerido la conformación de diversos grupos desarrolladores que integren expertos con experiencia en la parte metodológica de construcción, expertos clínicos, ¿verdad? Que integran todo el sistema de salud y la participación de pacientes o sus familiares, así como poder integrar asociaciones médicas al tema específico en tratamiento. Esto ha implicado como institución poder estandarizar la metodología de uso. En este caso, nosotros utilizamos la metodología GRADE para elaboración, una metodología, como mencioné, rigurosa y transparente, que no solo tiene la mira de la evidencia, sino que incorpora para la contextualización en el ámbito nacional de estas recomendaciones todos esos juicios de valor que ya mencionamos. Importante mencionar cómo desde el Instituto Nacional de Salud nosotros fomentamos esta cultura de implementación de este tipo de documentos. A la cabeza la formación de los recursos humanos con lo que es la educación continua, esto para fortalecer lo que es la competencia de la metodología, porque se requiere que vayamos avanzando a que cada día sean más profesionales los que se integren, que conozcan esta metodología y que se puedan ser los voceros en los niveles locales, en los niveles de atención, en las partes operativas, la integración del sistema
Nacional de Salud, ¿verdad? Este fortalecimiento de múltiples disciplinas, de múltiples instituciones que conforman este sistema y también esa conexión en los sistemas nacionales de información, ¿verdad? Que permiten al acceso y nos permiten priorizar esos problemas de salud. La integración cada día va haciendo fortaleciendo los documentos que vamos haciendo porque esta participación permite validar el contenido que estos tengan con el apoyo de actores claves del sistema. También vamos al aspecto de la divulgación en cuanto al que podamos tener acceso a este tipo de documentación en la página web, no solamente de la institución, sino que del Centro Virtual de Documentación del Ministerio de Salud, así como el portal de transparencia, la difusión también a través de herramientas tecnológicas como lo es el Blue Info, que es una plataforma gratuita, ¿verdad? Para que los países de la región tengan acceso a esta información basada en evidencia y también poder desarrollar documentos impresos cada vez que desarrollamos un tema particular. Tenemos una versión completa del documento que esto integra la evidencia, así como todo lo que sustenta esto. Eh, Incorporamos en esta las tablas de evidencia, los resúmenes de estudios que sustentan las decisiones que hemos tomado a la hora de generar. Asimismo, se construye una versión resumida, que es algo que favorece a los profesionales para tener al alcance y más rápidamente el acceso a estas recomendaciones que se plantean. Así como nos hemos propuesto a desarrollar material educativo para los pacientes para que estas intervenciones sean pertinentes y aplicables al sistema de salud que integra. Entonces vemos aquí también que a partir de a partir de aproximadamente septiembre del año pasado iniciamos, gracias a este proyecto de ECO, la transmisión de teleclínicas como ecoguías. Esto requiere fomentar un espacio para que los profesionales conozcan la guía, el abordaje y su aplicación en el ámbito actual. Así es como hemos llevado a través de este espacio la divulgación de guías como de obesidad, diabetes, del recién nacida y temáticas pertinentes a lo que es la implementación de esta guía en sistemas de salud. Entonces, parte de esta colaboración la realizan los mismos miembros de los grupos desarrolladores profesionales, expertos en cada una de las temáticas que se han abordado. Otro aspecto importante es el respaldo que tienen otros documentos dentro de unidades o direcciones del sistema, ¿verdad? Como son las vías clínicas, en el caso de las enfermedades crónicas no transmisibles, para el caso de enfermedad renal y diabetes, y así como otros aspectos que ha involucrado el poder tomar decisiones y poder incorporar en lineamientos técnicos las recomendaciones de la guía. Entonces, ya ven ustedes a lo largo de lo que hemos llevado esto, ¿verdad? Esto requiere una articulación de aspectos para la mejora continua del sistema de salud, ¿verdad? Es así como realmente las guías de práctica clínica se convierten en ese puente que conectan el conocimiento científico con una práctica segura. Segura que cada día debemos ir avanzando a ser la más segura, ¿verdad? Tratando de evitar esas limitantes. Entonces, quizás ya para finalizar en esto, es importante considerar que la excelencia en salud no se construye solo con evidencia. Se construye cuando esa evidencia se convierte en decisiones clínicas que sean consistentes, seguras y centradas en el paciente como parte fundamental del centro de atención para nosotros. Realmente ha sido un camino que pudiéramos decir es corto, pero esto ha requerido realmente de un equipo multidisciplina al cual agradezco grandemente su disposición, ¿verdad? Es importante que muchos hemos crecido en el proceso de construcción hasta la realidad que hoy tenemos
como guías de práctica clínica, realmente los retos son muchos, pero cada día quizás el ideal de nosotros es poder sumar más profesionales, que podemos incluir más actores claves dentro del sistema para que darle continuidad y sigamos creciendo en este desarrollo continuo, ¿verdad? Que realmente va a miras de poder contribuir a la calidad de atención del sistema de salud. Esto es, creo que muy brevemente, lo que yo les traía este día en cuanto a esta temática. Muchísimas gracias y quedo disponible para poder pues responder a sus preguntas o los comentarios que ustedes tengan. De acuerdo, doctora, muchas gracias por su excelente conferencia, siempre muy clara y muy concisa. Hay algunos comentarios y algunas preguntas. Desde Inglaterra nos preguntan, ¿qué sugiere para que se estandarice la alta calidad de tratamiento, no solo en las instituciones en donde existen reuniones, en donde se discuten las prácticas clínicas, pero también en tanta clínica privada que trabajan sin ninguna supervisión del ministerio? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, realmente este es un trabajo sumamente articulado. Esto implica, la verdad es que los esfuerzos serían nada y quedarían muertos en un papel si no podemos llegar a esas direcciones y unidades dentro del Sistema Nacional de Salud, que son los tomadores de decisiones y los responsables de los desarrolladores de lineamientos para las diferentes temáticas que tratamos. ¿Qué sugiero? Que sean retomadas estas recomendaciones que se están basadas en evidencia y que puedan, al final, puedan ser tomadas en cuenta en estos lineamientos para sustentar las recomendaciones que se plantean. Generar una cultura de evidencia en el país, eso es sumamente necesario, y poder sumar más profesionales, no solamente del ámbito del sistema de salud, sino que se sumen muchísimo más los profesionales del ámbito privado, inclusive cambiar esta cultura desde la formación, que cada vez vayamos creciendo en lo que representa la metodología, que se conozca, que desde la formación básica de los estudiantes en medicina, ¿verdad? Y no solamente de medicina, porque las guías de prácticas clínicas no solamente están generadas para ese ámbito específico, ¿verdad? Pueda sumarse a esto y podamos ir creciendo. Solo así creo que pudiéramos llegar poco a poco a poder que el sistema realmente y la aplicación de esto se dé en varios ámbitos de salud. Sí, realmente es una excelente pregunta y también una muy buena respuesta. Creo que es necesario reformar la currícula e introducir la medicina basada en la evidencia en el ámbito de la pregrado y también en el posgrado, para que la gente comprenda con bases técnicas adecuadas y con conocimiento cuál es el valor de estas herramientas y qué poder tienen para poder mejorar la calidad de atención en cualquier ámbito, en el privado y en el público, de modo tal que es válido. Y ya nosotros incluso lo hemos sugerido a algunas universidades que contemplen la posibilidad de tener una materia o dos que hablen de medicina basada en evidencia y que esto sea un continuum, tanto en el pre como en el posgrado, y que podría ser aplicado a otros profesionales de salud, no solo a los médicos, también a las enfermeras, a los odontólogos, a todos. Muy excelente conferencia. ¿Cómo equilibramos el uso de una guía de práctica clínica que es en realidad una herramienta hecha con estadística, con el juicio clínico? El juicio clínico forma parte de esos juicios que hay que incorporar en una guía de práctica clínica. Recordemos que la evidencia es fundamental. Contextualizar una guía de práctica clínica requiere que podamos nosotros incorporar esos juicios. El profesional es sumamente fundamental,
¿verdad? Nosotros podemos conocer la metodología, tenemos evidencia, sin embargo, el experto en la clínica no se debe de apartar, pero tampoco se puede alejar de la evidencia, ¿verdad? Eso, Entonces, creo libre. que ese es un punto en el que nosotros debemos de conseguir este equilibrio y que se reconozca esto. O sea, la resistencia a veces es una de las barreras fundamentales, siento, para poder generar el cambio, ¿verdad? Sí. Realmente quisiéramos nosotros de que eh, hacernos una pregunta, tener una respuesta, poder tener realmente una evidencia de una certeza muy alta, pero probablemente la cantidad de estudios no son suficientes, ¿verdad? Y realmente, pero es lo que hay en el momento, es lo que tenemos en el momento. Entonces, no podemos alejarnos, al contrario, tendremos que integrar esa parte que es sumamente fundamental, el juicio del clínico, incorporarlo en esto. O sea, como digo, tenemos que ir estructurando, tenemos que ir generando esa cultura de cambio dentro del sistema. Sí es, y es imprescindible el aspecto del rigor metodológico como también el juicio clínico, por eso la pregunta. También Ujú. esta reafirma algo de lo que usted ya habló. Es posible alcanzar la excelencia si la guía no deja espacio para las preferencias y los valores de los pacientes. No, ya vimos que esto es el centro, ¿verdad? Se construye con Yes. el paciente y tenemos que agregarlo a eso. Realmente yo me sorprendí una vez que alguien dijo por allí que cómo es posible si el paciente no puede entender lo que se está diciendo allí, que es demasiado el nivel que está. Y realmente existen las formas para poder integrar a los pacientes en estas actividades. Nosotros, en el tiempo que tenemos, en todas las guías, no hemos dejado de convocar pacientes y procuramos de seleccionar pacientes de instituciones diferentes del sistema, ¿verdad? Tenemos pacientes de la Seguridad Social, tenemos pacientes del Ministerio de Salud, tenemos pacientes atendidas porque recordemos que en términos de esto existe diferentes, eh, la atención es variada en el sistema de salud. Sin embargo, dentro de las actividades que nosotros realizamos como grupo desarrollador, en el proceso de validación de las recomendaciones es donde el paciente hasta el momento empieza, por lo menos aquí, pero también pudiera en el momento del desarrollo, en lo que hay consulta, que ya la hemos hecho también con los pacientes, la relevancia de una pregunta y de un desenlace importante, porque esto es importante desde la formulación de una pregunta, ¿verdad? Que es relevante también es para el paciente, poder tener ese apoyo de un miembro del grupo desarrollador guiando al paciente durante el desarrollo del panel. Es cierto, es muy probable, pero al final, pregúntese usted a quién va dirigida una recomendación. ¿Va al Paciente. paciente? Las Así intervenciones que es. se propusieron realmente van a él. Y me llama muchísimo la atención cuando hay un paciente y dice, bueno, lo vimos con la cesación tabáquica, el uso de otros, del chicle, ¿verdad? Sencillo para, para una intervención en lo que es la sensación del tabaco, qué impacto puede tener en él, en que su dentadura no está bien y yo tengo y eso es lo que tengo. O sea, ¿cómo vamos a saber eso si el paciente no nos lo dice? ¿Cómo no vamos a saber que yo puedo tener un dispositivo que me ayude a tener el control de mi actividad física si el espacio en el que yo me desarrollo mi trabajo no me puedo levantar? Solo Eso. vamos a saber si el paciente no lo dice, ¿sí? Como una mamá, ¿cómo vamos a saber la experiencia de esta mamá cuando la alejamos de un bebé prematuro, cuando ella ha tenido esa vivencia de dolor, que lo vimos en diferentes paneles, el de recién nacido en riesgo y del prematuro? O sea, solo esa forma realmente alcanzamos la sensibilización muchas veces los profesionales de salud, de conocer directamente el impacto que tuvo ese contacto precoz de ese recién nacido, el apego con su madre, con su padre o con su núcleo más cercano, ¿verdad? Para recibir la atención. Entonces, eso es relevante. No se puede lograr sin que el paciente no participe en los procesos. Correcto, así es, y eso es una de las cosas que hemos tomado en cuenta desde un inicio en este proyecto de guías de práctica clínica del instituto.
¿Cuál es la calidad de la evidencia detrás de la recomendación de mayor grado? Ya que en algunas ocasiones la recomendación es alta, pero no hay pocos estudios randomizados controlados. Bueno, para hablar de este punto, recuérdense que la definición de la certeza de la evidencia se da por los estudios, ¿verdad? Acuérdense que, bueno, nosotros antojadizamente no establecemos la certeza de una evidencia, ¿verdad? No lo definen los estudios que nosotros seleccionamos, ¿verdad? En base a la búsqueda rigurosa que se ha hecho, definida por diferentes bases de datos. A la cabeza, revisiones sistemáticas y metaanálisis de la evidencia, ¿ok? El poder seleccionar y definir la certeza de la evidencia, que aún si no sea alta, eso no me dice a mí que yo no puedo definir una recomendación fuerte. Recuérdense que al juicio de que tenemos certeza de evidencia que puede ser alta, esto no lo definen los estudios y no lo tenemos ensayos clínicos a la cabeza como resultado de esas revisiones que que se han generado y que hemos podido identificar. Entonces, es la única forma en la que nosotros podemos definir que una certeza de evidencia al final va a ser considerada alta o moderada o como sea. Pero si nosotros no tenemos otra evidencia y es la única con la que contamos, probablemente definir la fortaleza de esa recomendación como recomendación como fuerte, realmente no los definen también los otros juicios de valor que incluimos dentro de esta. Entonces, es importante considerar esto, es importante la selección de los estudios, en eso radica realmente y el hallazgo que nosotros tenemos, todo lo que encontremos allí, si hay inconsistencia, imprecisión en esto, o los riesgos de sesgo que encontramos en los estudios. Sin duda alguna. Buenas tardes, dicen aquí, excelente ponencia. Desde su experiencia, ¿cuál ha sido el principal desafío en la implementación de guías de práctica clínica? ¿Y cuáles han sido los beneficios observados en los sistemas de salud derivados de su aplicación? Yo creo que uno de los retos más importantes que atravesamos es la actualización, ¿verdad? La actualización permanente que debe tenerse de estos documentos. Otro reto muy importante que considero aquí es poder incorporar muchísimos más profesionales y actores claves, ¿verdad? Eso creo que es otro de los retos que atravesamos. Otro reto, bueno, desafío importante es poder la difusión de estos documentos y ojo que la difusión no solamente depende de nosotros, ¿verdad? O sea, esto es una cadena. Por eso es sumamente importante buscar los espacios. Yo agradezco tanto este espacio de ECO porque es una ventana de oportunidades y ayer lo veíamos en el ECO Guías. Siempre consultamos a la audiencia desde dónde se encuentran conectados. De La Chadura, de Chalatenango, San Rafael, del Hospital de San Vicente. Entonces, saber que esta es una ventana de oportunidad, como una vitrina, donde tú puedes irte a conectar con la gente y que la gente pueda conocer, o sea, tiene que tener realmente un incentivo, o sea, pero esto lo logramos también los que estamos del otro lado, ¿verdad? Porque yo puedo, muchas personas se pueden familiarizar una vez que entren en contacto con este programa, muchos les cambia inmediatamente su pensamiento, ¿verdad? Y tenemos la experiencia de muchos profesionales reconocidos que han participado con nosotros y creo que el despertar de esto te trae como un poco de quizás de incomodidad porque al final es algo nuevo para todos, quizás en su momento y vamos creciendo con esto. Entonces ellos son parte de los difusores de estas guías desde los canales. Yo no puedo llegar hasta donde ellos están, pero cada día que estas personas se conectan desde sus lugares donde están, son una ventana para que otros más nos conozcan y poderles decir, desbloqueen sus cámaras y poder ver probablemente que son 50 pacientes y uno dice, yo esperé que fuesen más personas, pero cuando abren sus cámaras, ahí podemos ver
y hay 5, 4 personas allí, entonces uno dice, wow, realmente esto vale la pena llegar a otra gente. A mí eso me emociona saber que hay alguien en La Chadura, hay alguien en El Poy, hay alguien en Chalatenango, o sea, realmente esto suena impactante y poder transformar realmente la mentalidad de la gente. Sin duda alguna, y es un instrumento para llegar con la mejor evidencia hasta lugares inimaginables del país. En un mundo donde la IA permite la evidencia en tiempo real, ¿debería la arquitectura de la excelencia migrar de guías estáticas y poblacionales hacia algoritmos dinámicos de seguridad predictiva? ¿O es precisamente la naturaleza humana que deben tener las guías de práctica clínica el último filtro ético que garantice la seguridad de los pacientes? Es muy buena pregunta, doctora. Realmente creo que debemos ir caminando a esto, ¿sí? Recuérdense que nosotros para poder generar recomendaciones en este aspecto, en este punto particular, la búsqueda de la evidencia, eh, esta parte de la inteligencia puede incorporarse a esto de lo que representa la búsqueda de evidencia. Y conocemos la estructura. Nada, yo pienso que no es el temor a decir que esto nos sustituye para que nosotros no lo hagamos, al contrario, facilita, ahorra tiempo, Acelera el pero proceso. los, los desarrolladores debemos de tener el control sobre esta información que se genera. Así Facilita es. mucho la generación de lo que representa y facilita en tiempo, porque poder generar y buscar en múltiples bases, esto puede simplificar mucho lo que es la generación de evidencia, pero controlada, ¿verdad? Eso. Esta es una de las partes en la que yo considero siempre la parte humana, porque si no que la haga la IA y que la IA solita sea la que nos haga el documento, No, ahí pero perdería creo que muchísima ética y la calidad. humanización y la integración de esto es esencial, ¿verdad? Y lo vimos, de irnos metiendo nosotros mismos como desarrolladores de guías en esto que genere la IA como parte de la generación de evidencia, es algo que no nos debe de faltar. Por hoy es el norte, ¿verdad? Alcanzar eficiencia sin perder calidad ni ética. Las dos cosas son importantes. Buenas Sí. tardes, doctora Cajar. Dice, la felicito por el abordaje del tema. Según su experiencia, ¿qué papel juega la evaluación de riesgos y beneficios en el proceso de formular recomendaciones clínicas? Bueno, el balance de los riesgos y beneficios también es otro juicio de valor a consideración. Yo tengo la evidencia científica y es como, y ustedes lo van a ver cuando revisen este tipo de temática, una balanza. Ustedes van hacia dónde me inclino, ¿sí? Yo puedo tener, y sin consultar al paciente, ¿verdad? Un medicamento en el que yo tengo un beneficio y tengo que sopesar, ¿verdad? Bajo explícalo de una forma sencilla. Me imagino que en la audiencia hay múltiples, o sea, profesionales de diferentes ramas, ¿verdad? Este, explicarlo de una forma quizás sencilla sería en que yo tengo que considerar el beneficio. Y aquí, sí es cierto, yo tengo el balance de riesgo y beneficio, por eso es que aquí es tan relevante también tener la participación de un paciente, porque yo puedo decir, un medicamento como lo vimos recién pasado en nuestras guías de POC que estamos elaborando, tener muchos efectos adversos, entre estos las palpitaciones que un paciente puede tener. Ajá, pero no sobre eso ver el beneficio, en efecto, la magnitud del efecto que éste puede tener sobre el paciente. Ahora, incorporar esta otra parte es fundamental porque el paciente y la evaluación de este juicio de la pertinencia me puede decir a mí, es que yo puedo valorar el poder sobrepasar y que a mí me expliquen los efectos que este medicamento tiene, pero que yo siento que el ahogo, el sofoco que tengo me mejora. Entonces, yo ese riesgo-beneficio lo pongo en una balanza, ¿verdad? La magnitud del efecto de una intervención es importante y ver en la otra balanza ese efecto. Entonces, yo sé que un efecto está aquí,
pero yo lo acompaño alrededor de estos otros aspectos que son fundamentales. Por eso es que esto es no es o sea, ese balance riesgo-beneficio es fundamental a la hora de tomar la mejor decisión, ¿verdad? El impacto en lo que representa la estimación de un efecto sobre la intervención que se plantea. Sin embargo, los efectos que da y el poder conocer cómo estas intervenciones generan un impacto también en el paciente es fundamental. Esto es sumamente importante para tomar en cuenta. Excelente conferencia, nos dicen desde Inglaterra, ¿cómo se utilizan las guías clínicas en la práctica? Bueno, ¿cómo se utilizan en la práctica realmente? Resalto este punto y esperaría también que nos acompañen aquí y no lo sé, ¿verdad? Los responsables desarrolladores de lineamientos, protocolos a nivel de sistema y eso es bien importante. Podemos tomar que dentro de las propuestas de un lineamiento y las intervenciones que ya se están proponiendo se fundamenten en la evidencia. Esta es la forma fundamental en lo que yo puedo sustentar que esa intervención que yo estoy usando para mi paciente es efectiva y segura para su uso y que la promoción de que cualquier institución del sistema está dando dentro de un lineamiento, ¿sí? Está fundamentada en la mejor evidencia. Esa es la forma en la que yo puedo decir que, el tiempo que yo dediqué en poder generar esa evidencia pueda ser tomada en las decisiones en salud al más alto nivel y que luego sea aplicada al operador en los sistemas de salud. Sí es. Muchas felicidades, Alice, por este excelente aporte al Sistema Nacional Integrado de Salud, dicen aquí, y por la ponencia. Un trabajo clave para fortalecer la calidad y la toma de decisiones basadas en evidencia en los sistemas de salud, en el sistema de salud pues salvadoreño, ¿verdad? Otra opinión y felicitación, excelente conferencia. Felicidades al instituto por esta y otras iniciativas. Gracias por la invitación y por hacernos partícipes de dichas iniciativas. Saludos. Saludos hasta el Hospital Nacional de la Mujer. Excelente ponencia, doctora Cajar. Me gustaría consultar cuál es la diferencia entre las guías de práctica clínica y las vías clínicas. Ok, las vías clínicas es sistematizar una guía de práctica clínica y llevarla a la práctica del profesional. Y ustedes van a ver esos esquemas estructurados. Creo que solo puse un fragmento de esto. Es la forma de cómo llevar a la práctica una guía de práctica clínica. Es una manera sencilla de poderle explicar. Sí, y somos ejemplo en eso a nivel América Latina, ¿verdad? Hasta y con enfermedades crónicas. Así es. Y las hemos llevado a Washington y ahí hemos presumido al equipo del instituto y al equipo desarrollador de vías clínicas también. Felicidades, doctora Cajar, dice el doctor Napoleón Lara. Excelente exposición. ¿Qué herramientas de inteligencia artificial existen para las revisiones sistemáticas de la evidencia científica? Bueno, tenemos diferentes herramientas que podemos utilizar para llevar el proceso sistemático de construcción de una revisión que para nosotros es el fundamento de esta, ¿verdad? Nosotros tenemos diferentes, ¿cómo se llama? Herramientas que pudieran apoyarnos a nosotros para hacer la construcción de esto. Hablamos de herramientas como, por ejemplo, Nested Knowledge, ¿verdad? Que es una herramienta. La verdad es que en los sistemas de salud nosotros tratamos de apoyarnos de herramientas, todas estas tienen y sin limitación un costo, ¿verdad? Y creo que este es una parte importante a la hora de considerar, por ejemplo, qué herramientas pudieran ayudarnos a nosotros en cuanto a lo que respecta a la generación de revisiones sistemáticas. Entonces nosotros, las consideraciones que tenemos, la gama
es amplia para poder utilizar una herramienta, ¿verdad? Y decir en cuál nosotros nos vamos a basar para poderla utilizar, y creo que los generadores de evidencia, por ejemplo, del Instituto Nacional de Salud, lo conocen, ¿verdad? El Instituto Nacional de Salud ha dado, digamos, el salto de calidad en cuanto a la generación de pero decirle específicamente, mire, vamos a usar una herramienta, al final lo que nosotros tratamos de buscar en el medio es poder buscar herramientas que son útiles, pero que a pesar de esto, pues tenga un acceso que no nos limite o que represente un consumo de recursos adicionales para esto, ¿verdad? Entonces, hay plataformas que tienen accesos limitados para nosotros y que nos pueden, eh, limitar en cuanto a poder el número de revisiones sistemáticas que se puedan generar a partir de un principio, y poder tenerlas. Yo creo que la selección de cada una de estas va a depender del acceso en cuanto al financiamiento que podamos tener para cada una de estas y las etapas del proceso de la revisión al que nosotros queremos llegar. Porque sí, el objetivo sería de que pudiéramos tener la oportunidad de que se generen revisiones sistemáticas para darle respuesta a preguntas que nosotros tengamos como generadores de guía, ¿verdad? Pero también está el principio fundamental que se requiere a la hora de generar una pregunta de investigación y poder generar esa selección de evidencia y poder construir esos diagramas para poder reflejar la revisión de las diferentes plataformas que nos ofrecen. Hay una reflexión y pregunta final que dice: muy buenas tardes, doctora, le felicito por su excelente ponencia y su clara forma de explicar. Tuve la oportunidad de estar presente durante la exposición de la doctora Cajal y realmente fue muy enriquecedor. Quisiera consultarle si cuenta con algún curso sobre formación de guías de práctica clínica, así como sobre temas de investigación que puedan apoyar nuestro equipo de dirección de monitoreo estratégico en el fortalecimiento de capacidades de nuestros compañeros. Asimismo, nos interesa poder integrarnos a las guías de práctica clínica que están desarrollando, aportando el valor agregado del uso del sistema SIS que actualmente estamos implementando. Quedo atento a su amable respuesta. Bueno, gracias por la pregunta. Curso realmente de momento como plataforma Instituto de Salud, no hemos diseñado aún, pero sería un muy buen inicio. Estamos preparando algo, doctora, ya se está preparando. Contamos con acceso libre de la plataforma de el OPS-OMS de curso introductorio para conocer la metodología GREAT. También, no solamente porque acuérdense que el fundamento son las revisiones sistemáticas, también existen en esta plataforma de cursos sobre el desarrollo de revisiones sistemáticas. Entonces, ese acceso allí está libre para que ustedes puedan conocer en esa plataforma sobre el desarrollo de cómo es la metodología, fundamentada en qué. Lo pueden encontrar allí. De momento el acceso es libre, ¿verdad? Para un curso básico libre. Es un curso básico que ustedes pueden tener acceso. Ahora, ¿cómo participar? Pues muy bien, déjenmelo saber quién es el que está interesado en participar con nosotros y pues nosotros los convocamos para que puedan el doctor Marco Leiva. ¿El doctor? Marco Leiva. Marco Leiva, que pueda participar entonces con nosotros, ¿verdad? Nosotros lo que procuramos es integrar como sistema de salud que todo el sistema se vea representado.
en alguna de las etapas del proceso desde su construcción hasta la Doctor validación Marco del Leiva documento. dice, perdone, del equipo DIMES, la Dirección de Monitoreo Estratégico, médico Ok, coordinador del CIS. ok, listo. Entonces, Muy ¿qué nos importante, doctor. interesa? Sí, ¿qué nos interesan? Todas las direcciones y unidades dentro de del sistema, al menos del Ministerio de Salud, que estén integrados en esto, responsables del tema, porque es la forma de acercarnos primero a todo lo que representa en abordaje de una condición en salud, que desde todas las estrategias y todos los esfuerzos que desde esas direcciones o unidades se están desarrollando. Entonces, para mí es fundamental y que nos sumemos, ¿verdad? Tecnología sanitaria, todas las unidades de temas afines, Bienvenidas todas las regulación. direcciones estratégicas del ministerio para esto. Entonces es fundamental que, como les digo, y esto es uno de los retos, que nos sumamos más actores claves para que podamos realmente poder validar el documento y podamos generar documentos que sean basados y fundamentados en la atención real que nosotros queremos. Bueno, lo esperamos, doctor Marco Leiva, que se comunique con nosotros, específicamente con la doctora Perfecto. Cajares. Bienvenido a integrarse a los Claro que equipos. sí, que es bienvenido los que se quieran Así sumar. es. Hay una cosa que quería agregar, además de agradecerle y reconocerle su trabajo, doctora Cajar, especialmente por esta conferencia tan interesante y nos sentimos muy orgullosos de tenerla con nosotros, doctora Cajar. Anunciarle que estamos con un curso de metodología de la investigación, un curso básico dirigido, se está preparando para el personal de salud que quiera tomarlo, médicos, enfermeras, laboratoristas, especialistas en química que trabajan en nuestros laboratorios y un curso de medicina basada en la evidencia también. Ambos van a ser sincrónicos, interactivos, con un pre y un post-test para extenderles una constancia de que han cursado la capacitación esta. Y prometemos que van a estar pronto para servirles a todos. Tengan buenas tardes y de verdad gracias a Muchísimas todos gracias a usted. por esta excelente exposición, doctora Caja. Tengan buenas tardes.